a nuestro grupo le tocó el tema de progeria. Está conformado por las siguientes personas que vemos en pantalla y antes de iniciar la presentación queríamos venir a explicarles por qué escogimos progeria. Y en general, este es un síndrome bastante raro, el cual sería como una alegoría para curar la vejez. Y esto representa un reto para la medicina moderna. Y esto nos llamó mucho la atención a mi grupo, a nuestro grupo. Entonces, por eso escogimos progeria. Vale, entonces vamos a tener que la progeria está definida como un síndrome de signos de aparición temprana de envejecimiento prematuro dentro de la primera y el segundo año de vida del paciente. Etimológicamente hablando, la palabra progeria viene del griego pro, que significa hacia o a favor de, y geros, que significa viejo, dándonos como tal una palabra que significa envejecer prematuramente. Eh, este síndrome tiene una herencia autosómica dominante por mutaciones de novo, o sea, el 99 de los casos son esporádicos. Importante recordar. Siguiente, por favor. Vale, con respecto a la historia, este síndrome fue descrito por primera vez en 1886 por el doctor Hutchinson y posterior a un año de este, el doctor Hilford ayudó a la descripción de este síndrome. Otro tipo importante para esta patología fue que en 1998 los doctores Leslie Gordon y Scott Burns crearon la Fundación de Investigación de la Progeria debido a que había muy poca información de este síndrome y al niño que acaban de tener de 22 meses le habían diagnosticado con este síndrome. Vale, otro hito importante es en el 2003, el cual, gracias a la fundación de los doctores, se llegó al descubrimiento del gen que está involucrado en este síndrome, el cual es el gen LMNA. Siguiente. Bueno, con respecto a la epidemiología, mundialmente, esta tiene una incidencia de 1 en 8 millones de recién nacidos vivos. Esto quiere decir que es demasiado extraña y puede que ninguno de nosotros la lleguemos a ver en nuestra vida profesional. Eh, no sé, en la literatura no se evidencia preferencias por el sexo, más sin embargo, sí está descrito que hay una preferencia a la raza caucásica. Y actualmente, hoy en el mundo, contamos con 114 casos reportados en todo el mundo hasta el momento. En Colombia, importante que tuvimos 3 pacientes, 2 ya fallecieron y solo uno se encuentra vivo, es un niño de Valledupar, el cual tiene 13 años y es el único que queda vivo. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la fisiopatología, entonces, primeramente decir que el gen implicado en esta enfermedad es el gen LMNA, que está ubicado en el brazo largo del cromosoma número 1. Este gen es importante porque codifica 2 proteínas laminares, la tipo A y la tipo C, y esto lo hace a través del splicing alternativo. El splicing alternativo es un proceso que permite obtener diferentes proteínas a partir del mismo gen. Entonces, usualmente nosotros pensamos que un gen va a codificar para una proteína, pero también se sabe que hay muchas más proteínas que genes en el ADN. Entonces, en el splicing común, lo que se hace pues, es eliminar los intrones que vendrían estando en medio de cada exón y se unen para codificar una proteína. En el splicing alternativo, además de eliminarse los intrones, también se pueden eliminar exones. Entonces, como vemos acá, además de eliminarse los intrones y pues juntarse los exones, se eliminó el exón número 3 y acá se eliminó el exón número 4. Pero pues... Bueno, pero entonces no siempre se elimina un exón, a veces se pueden eliminar 2 exones o 3 o solamente un pedazo. Y en conclusión, el número de veces que se haga splicing alternativo con un gen va a ser el número de codificas, que es el número de proteínas que este gen va a codificar, que en el caso de esta enfermedad o de este gen van a ser 2, la A y la C. Continuando con un poco de la estructura de este gen, es un gen que contiene 24 kilobases y 12 exones.
Dentro de estos 12 exones, el exón número 10 es el más importante, o bueno, pues el que traemos aquí a cotación, porque es sobre el cual se hace el splicing alternativo. Después de este splicing alternativo sobre el exón número 10, se obtienen dos ARN mensajeros totalmente diferentes que van a codificar las dos proteínas pues, de este gen, que van a ser la prelamina A y la lamina C, que son proteínas filamentosas de la lámina nuclear. Dentro de estas proteínas, pues realmente son muy similares, y dentro de las diferencias pues, más importantes tenemos que la lámina C es mucho más corta y la lámina A es más larga. Además de esto, la lámina A tiene un precursor por decirlo así, que es decir, que requiere varios procesos de maduración en los procesos posttraduccionales para pasar a ser la lámina A madura e insertarse en el núcleo a cumplir su función. Bueno, entonces en la imagen de acá, de la izquierda, les voy a explicar más o menos cuáles son los procesos posttraduccionales y de maduración que requiere la lámina A para la prelamina A para pasar a ser la lámina madura. Entonces, como vemos, se hace el splicing normal y queda el exón número 11 y 12, que son los que usualmente pues son los que codifican la prelamina A. Esta prelamina A va a pasar por un proceso de farnesilación por la farnesiltransferasa, que es que se añade un lípido farnesilo en el extremo carboxilo terminal, como vemos aquí. Luego se hace una carboximetilación, que también se hace en el extremo carboxilo terminal, como vemos aquí. Y por último, la enzima ZMP ST24, que es una proteasa, va a cortar entre los aminoácidos 646 a 647 y va a eliminar el extremo carboxilo terminal, que estaba fernesilado y carboximetilado. Ya lo que pasa en la progeria es que hay una mutación en el exón número 11, que es una sustitución de una citosina por una timina en la posición 1824. Cuando pasa esta sustitución, hace que se forme un sitio de corte y empalme tríptico, es decir, que se va a cortar un pedazo que realmente no se debería cortar. Entonces se van a perder 150 nucleótidos, lo que se va a traducir en que se pierden 50 aminoácidos. En la pérdida de estos 50 aminoácidos no se pierden una secuencia de aminoácidos, que es la secuencia CAX, que significa cisteína, aminoácido alifático y un aminoácido cualquiera. Esta secuencia es importante porque es la que induce todos los procesos posttraduccionales pues, cuando está la proteína normal. Entonces, como vemos, como no se afectó esa secuencia, sí sigue estando la proteína farnesilada y carboximetilada. Pero por el contrario, cuando se pierde esa secuencia de aminoácidos, sí se pierde el lugar donde usualmente actuaría esta enzima, que es la que finalmente corta el extremo carboxilo terminal, farnesilado y carboximetilado. Entonces acá tenemos pues la proteína que vendría siendo la progerina, que es la que se va a empezar a acumular en el núcleo y pues causar toda la patología, todas las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Acá, como podemos ver, pues acá es lo que vendría siendo normal, acá se eliminaría este extremo y se podría empezar a insertar en la lámina de una forma mucho más ordenada. Cuando no se elimina este extremo carboxilo terminal que está farnesilado, empiezan a haber unos pliegues y unos lobulillos que van a afectar pues a toda la lámina nuclear, lo que va a hacer que sea mucho más propensa al estrés físico y pues no cumplir sus funciones adecuadamente. Bueno, continuando con las funciones de la proteína, pues como para ver cómo esto realmente afecta en la patología de la enfermedad, la lamina A, pues lo que hace es como apoyar muchos de los procesos que usualmente cumpliría el núcleo, que entonces interactúa con el ADN, las histonas y las proteínas y la cromatina, interviene en la organización de la cromatina, formación de la heterocromatina y la regulación epigenética, unión de las regiones genómicas de la lámina nuclear y modula la expresión genética. Y pues ya el hecho de que se empiece a acumular la progerina en la lámina nuclear pues va a causar anomalías morfológicas nucleares, una expresión génica mal regulada, defectos en la reparación del ADN, acortamiento de telómeros y inestabilidad genómica. Y pues todo eso se traduce en que se limita la capacidad proliferativa celular, pues porque todo esto va a afectar al núcleo. Mejor pasemos de ahí. Y pues ya como finalizando con la herencia de esta enfermedad, pues estas mutaciones son heterocigotas denominantes de novo en el gen LMNA, como ya explicamos. La mayoría de estos pacientes pues no sobreviven lo suficiente como para reproducirse, y en el caso de que se muestre que hay dos hermanos afectados por la misma enfermedad, se debe a un mosaicismo germinal.
Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas en estos pacientes, se ve que ellos van a tener diferentes sistemas afectados, pero los primeros signos que van a aparecer van a ser los cutáneos. Usualmente empiezan con regiones de hiperpigmentación, una piel moteada, masas cutáneas que aparecen por la tensión en algunas zonas que van a reducir el movimiento, y estas masas cutáneas van a ser blandas y también pequeñas, más o menos de 1 a 2 centímetros de diámetro. También va a poder aparecer alopecia, pérdida completa de las cejas y piel fina, que es el que le da el aspecto de envejecimiento al paciente. Además que esta piel fina va a hacer que las venas van a ser prominentes en torso, cuello y más que todo en el cuero cabelludo. Siguiente, por favor. Hay algunas alteraciones dentales, como lo pueden ser el retraso en la dentición y apiñamiento dentario con micrognatia. En cuanto a la visión, estos pacientes pueden presentar xeroftalmia, dificultad para cerrar los párpados, y además también pueden presentar queratopatías o úlceras corneales. En cuanto al desarrollo, cabe aclarar que en esta enfermedad no se va a ver como una alteración vía intrauterina, sino más que todo en los primeros años de vida. Por eso pues, vamos a ver que hay un retraso en el crecimiento. Estos pacientes también van a presentar lipoatrofia general, atrofia en las extremidades, y cuando llegan pues, a una vida adulta, si pues, sobreviven, pueden alcanzar una estatura media de 1 metro y un peso medio de 14 kilogramos. Además, estos pacientes presentan pérdida de grasa subcutánea, lo cual pues, les puede producir hipotermia. También pueden presentar acroescoliosis, que es un acortamiento en las falanges distales, pero esto va a suceder más que todo en 1 o 2 dedos, pero no en toda la mano. También pueden tener reabsorción ósea en clavículas y costillas, que lo que va a hacer es que va a generar un tórax piriforme. En cuanto a las manifestaciones cardiovasculares, vamos a tener que van a presentar vasculopatías primarias que van a hacer que haya una alteración en la placa aterosclerótica, y esto va a producir un infarto agudo del miocardio, que es la principal causa de muerte en este tipo de pacientes. Además, en la etapa terminal de ellos van a poder presentar hipertensión, enfermedad isquémica, cardiomegalia e insuficiencia cardíaca, y la segunda causa de muerte van a ser los accidentes cerebrovasculares. En cuanto al diagnóstico, esta enfermedad tiene un diagnóstico netamente clínico, como ya se los venía explicando. En ese cuadro se resumen la mayoría de las manifestaciones clínicas, pero también podemos tener ayudas diagnósticas como lo son los signos radiológicos y los signos histopatológicos. En cuanto a los signos radiológicos, estos vamos a poder encontrar alteraciones en la cara, en el cráneo, en el tórax, en los huesos largos, y alteraciones óseas como la osteoporosis, la escoliosis, alteraciones en los cuerpos vertebrales en forma de boca de pescado, también luxación de la cadera, o que no haya una buena formación en el momento de las fracturas. En cuanto a las características histopatológicas, entonces van a ser alteraciones de la piel, donde van a tener zonas que van a tener piel normal, pero también se van a alternar con zonas de piel de esclerodermia. Además, pues la dermis va a presentar una capa delgada, y la epidermis va a tener zonas de melanina, que pues va a hacer que haya una desorganización de las fibras colágenas y que hayan áreas de hialinización. En cuanto a las pruebas genéticas, se realiza solo si hay duda diagnóstica o si no hay un buen planteamiento de las características del paciente, y se puede tomar con pruebas de sangre, o pues menos frecuente analizar su saliva. Cabe aclarar que hay otras enfermedades secundarias que pueden afectar el mismo gen, pero no la misma mutación, y a esto le vamos a llamar heterogeneidad alélica. Hay muchas enfermedades, como lo puede ser la distrofia de Charcot-Marie-Tooth, también la distrofia muscular de Ehlers-Danlos, algunas cardiomiopatías y algunas lipodistrofias. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, se basan básicamente en los síndromes progeroides, que son también con manifestaciones de envejecimiento, pero no van a tener las mismas características que la progeria. Entre ellos encontramos el síndrome de Wiedemann-Routledge, que es llamado también una progeria neonatal, ya que se va a manifestar desde el nacimiento. Como se los venía diciendo, la progeria no va a estar desde el nacimiento, sino ya del primer al segundo año de vida se va a manifestar. Este síndrome tiene un antecedente del retardo de crecimiento intrauterino y oligoamnios.
En cuanto al síndrome de Werner, esta va a ser una progeria de adultos, ya que se presenta en la segunda a tercera década de la vida, y esta va a tener una estatura más baja que el promedio, un pelo canoso y delgado, cambios en la piel, brazos y piernas delgadas, también cambios en la voz y rasgos faciales inusuales. En cuanto al síndrome de Mulvey-Smith, este pues va a tener una edad de presentación en cualquier edad, pero estos casos van a ser esporádicos y casi nulos. En las manifestaciones de este síndrome va a ser el retraso del crecimiento intrauterino, igual que en el primero, una talla baja, una microcefalia, una hipospadia, criptorquidia, múltiples nevus, bradidactilia, sordera neurosensorial, retraso mental, y es importante aclarar que tiene un déficit de IgG. En cuanto al síndrome de Coxsackie, es con una presentación en la segunda década de la vida, y este se va a presentar con una fotosensibilidad cutánea, con defectos oculares, con una estatura baja, con orejas grandes, pies y manos grandes y con extremidades largas. Vale, con respecto al tratamiento, pues no, esta es una enfermedad que no tiene cura, más sin embargo, en el 2020 la FDA aprobó un tratamiento para esta enfermedad, el cual es el nolaparvib, que es un inhibidor oral de la farnesitosterasa que se une a la prelamina, que es la proteína que aún no está madurada, y esto va a prevenir que se convierta a la lamina mutada, por así decirlo, que es la progerina, que es la que venimos hablando en el gen LMNA, y todos los núcleos lobulares. Esta es la presentación del medicamento. Tener en cuenta que dentro de las reacciones adversas del medicamento está el dolor abdominal, se presenta con náuseas, vómitos. Ya. Siguiente. Dentro de las terapias experimentales está el manejo anterior, este inhibidor de la farnesitosterasa, que es el nolaparvib, más everolimus, que es un inhibidor de la vía mTOR. Entonces, lo que se ha planteado con estos dos medicamentos en conjunto es que mientras uno esté inhibiendo la formación de esta proteína mutada, que es la progerina, el otro medicamento va a eliminar las células ya mutadas, las células progeroides, las marca y las va a eliminar. Acá podemos ver una célula normal, pues de un paciente cualquiera. Acá tenemos una célula de un paciente que está mutada con la progeria, y al finalmente tenemos una célula que está tratada con este inhibidor oral. Este inhibidor oral se da a dosis de 115 miligramos 2 veces al día sobre metro cuadrado. Ten en cuenta que estos pacientes no los vamos a dosificar en función del peso ni de la edad, porque ellos no aplican para estas curvas y hay más riesgos de reacciones adversas. Bueno, dentro de las complicaciones a tratar está pues, el crecimiento. Vamos a garantizar una adecuada nutrición e hidratación. Alteraciones musculoesqueléticas, como ya mencionábamos en las manifestaciones, y vamos a tenerlos en terapia física. Problemas dentales, ya que ellos sufren de hacinamiento o apiñamiento dental, entonces controles con odontopediatría cada 6 meses. Respecto a la audición, entonces ellos tienen problemas con ondas de baja frecuencia, por ende podemos requerir dispositivos de audición, como pues, audífonos, para mejorar este problema, y la dosificación de lo que hablaba antes, que lo vamos a dosificar en función de la superficie corporal. Siguiente. Respecto a la consejería, pues vamos a brindar a nuestros pacientes un apoyo multidisciplinario, pues con varias especialidades, ya que ellos van a sufrir las mismas enfermedades que sufrieron un adulto mayor. Entonces, controles con el nefrólogo, con el endocrinólogo, con el cardiólogo, y pues en conjunto, pues tratar las complicaciones a medida que van apareciendo. Y ya para terminar, entonces con las conclusiones, pues como recapitular un poco las manifestaciones de estos pacientes que tienen retraso en el crecimiento, pérdida de masa subcutánea, tiene contracturas articulares y pues una arteriosclerosis progresiva que nos va a llevar a una muerte prematura por infarto o miocardio como primera causa, o eventos cerebrovasculares, como ya hemos mencionando, antes de la segunda década de la vida. Algunos hallazgos pues, de laboratorio de imaginología va a ser disminución de la densidad mineral ósea, disminución de los niveles séricos de lectina, así como que van a tener una disminución de la sensibilidad de insulina. Y pues dentro de aspectos imaginológicos vamos a tener coxa-valga, reabsorción articular y acrostiolisis. Pues tener en cuenta que es una enfermedad bastante rara y que conocer lo que está pasando, cómo evoluciona esta enfermedad, sería como semejante a encontrar qué es lo que está pasando en la vejez. Y finalmente el término de heterogeneidad alérica que ya hemos mencionado. Listo. Estas son las fuentes de bibliografía y pues muchas gracias a la doctora Claudia Patricia Granados, al doctor Luis Suárez, al doctor Alfonso Suárez, que estuvieron muy pendientes de nosotros y siempre pues, nos apoyaron. Y a ustedes por estar acá escuchándonos.
Bueno, muchas gracias. No sé si hayan preguntas en el auditorio infantil.